Hola a todos, muy buenos días. Me alegra poder compartir con ustedes esta capacitación tan importante para estos días que son fundamentales dentro de lo que es la autoexploración y el contacto con nuestras propias emociones. Para esto hemos desarrollado una temática para poder capacitar a todos los emprendedores y microempresarios dentro de Cercotec. Estas temáticas básicamente van orientadas hacia el desarrollo personal y también hacia una autocrítica que nos permita entender la forma en que nos comunicamos con los demás, entender también la forma en que nos relacionamos con los demás. De ahí también radica la importancia de esto, de que podamos tomar en consideración nuestro estado actual, que podamos también tomar en consideración aquellas cosas que realizamos hoy en día para poder lograr nuestros objetivos, las cosas que nos proponemos y de la forma en que lo estamos llevando a cabo hoy en día. Para esto se han preparado una serie de temáticas con las cuales vamos a abordar estos temas tan importantes como son el autoconocimiento, la autogestión emocional, el manejo del estrés y la comunicación efectiva. Principalmente nos vamos a enfocar primero en el autoconocimiento. Muchos de ustedes creo que alguna vez han hablado de ustedes mismos o han compartido con los demás alguna experiencia personal y en ese momento logran dar cuenta de la forma en que se están comunicando o logran dar cuenta también de que han realizado un proceso de exploración. El autoconocimiento nos permite dar cuenta de aquellas cosas que tenemos disponibles desde nuestra persona, dado que es una de las principales herramientas que tenemos en nuestra disposición para poder conocernos mejor a nosotros mismos, la forma en que reaccionamos ante las personas, ante contextos en particular, y también poder llegar a un conocimiento que nos permita anticiparnos a un contexto o anticiparnos a una reacción. También dentro de lo que es el crecimiento personal, el autoconocimiento llega a complementar esta patita para poder seguir progresando y así obtener mejores resultados tanto en la vida personal como en la parte profesional. Dentro del área de la autogestión emocional, muchas veces nos damos cuenta de nuestra variabilidad de las emociones, de nuestro abanico que tenemos disponible o de la forma en que reaccionamos con los demás, también como lo hacemos en el autoconocimiento. La autogestión emocional es poder saber de qué forma dirigir estas emociones, de qué forma estamos administrando nuestras emociones. ¿Realmente estamos accionando de buena forma cuando nos enojamos, cuando sentimos rabia o cuando nos viene un brote de emociones que realmente, incluso nosotros mismos, somos capaces de dar cuenta que nos puede llegar a sobrepasar? Por eso es tan importante la autogestión emocional, porque nos podemos también anticipar a un posible resultado cuando nuestras emociones fluctúan de una forma en que podemos controlarlas o en que podemos manejarlas. Resulta mucho mejor que cuando son explosivas, por ejemplo, o cuando pueden llegar a impactar de mala forma a nuestra propia persona o a nuestro alrededor. Sumando también, la temática del manejo del estrés es una de las variables más importantes que tenemos a la disposición hoy en día. Y esto lo quisiera plantear como una pregunta en general, partiendo antes de que profundicemos más con lo que es el manejo del estrés. ¿Ustedes sienten que manejan bien su estrés? Tanto el estrés como de la vida personal como el de la vida laboral. Bueno, en general el manejo del estrés nos permite prepararnos mejor para poder soportar estas situaciones que son estresantes. Hoy en día el contexto nos exige muchas cosas, el estilo de vida que nosotros llevamos también nos exige muchas cosas. Y es común que entremos en una fase de estrés que nos inmovilice a veces, que nos mantenga las emociones a flor de piel
o que también tengamos más complicaciones al momento de relacionarnos con los demás, porque estamos estresados, estamos cansados, porque sentimos que ya rebalsamos nuestro límite de energía. Entonces, estas condiciones son las que aparecen con el estrés y las que podrían llegar a ser mejor manejadas cuando tenemos conocimiento de cómo hacerlo. El manejo del estrés también nos permite adquirir herramientas para poder manejarlo, así como también otras herramientas que nos permiten enfrentarlo, ya sea de una forma activa, como podría ser, por ejemplo, manejar el estrés desde una actividad, o manejar el estrés, por ejemplo, realizando lo que se llaman pausas dentro del trabajo, pausas activas que nos permiten movilizar el cuerpo y descargar energía, o también desde una forma más asertiva, que vendría siendo, por ejemplo, no reaccionar de forma explosiva cuando estamos dentro de situaciones de estrés, y sí hacerlo, por ejemplo, liberando tensión en actividades físicas, como la mencionaba anteriormente. Y por último, tenemos la comunicación efectiva. Muchas veces personas nos dicen, ¡Uy! Qué pesado que andas hoy día o qué pesado fue tu respuesta. Bueno, a veces no nos damos cuenta la forma en que reaccionamos con los demás, pero solemos reaccionar desde nuestra propia comunicación y desde nuestro propio estado anímico al momento. Es por esto que la comunicación efectiva llega a darnos cuenta respecto a la forma en que nos estamos comunicando y si realmente nos estamos comunicando bien con nuestro entorno. La forma en que nos comunicamos dice mucho sobre nosotros y también nos establece muchas redes dentro de nuestro entorno. La forma en que nos comunicamos con los demás dice mucho también de nuestro estado anímico, de nuestro autoconocimiento, de la forma en que manejamos el estrés. Por eso como temática también es importante poder abordarla, saber si nuestra comunicación es efectiva, si acaso nuestra comunicación borda dentro de lo que es lo pasivo y lo agresivo. ¿De qué forma estamos llevando a cabo, por ejemplo, nuestras relaciones cuando estamos cansados? ¿Reaccionamos de mala forma, contestamos de mala forma o somos capaces de sobrellevar ese estado para poder comunicarnos de mejor forma? Además, dentro del punto de comunicarnos de mejor forma, pongámonos en contexto con la situación actual, porque obviamente nos está afectando también la forma en que nos comunicamos. Pasamos más tiempo en el hogar, compartimos más con la familia, pero también estamos en un mismo ambiente continuamente y eso también puede provocar ciertos roces o ciertos problemas también dentro de la comunicación. Entonces, darnos cuenta de esos aspectos también nos sirve para poder lograr una comunicación más efectiva, de poder tener un mejor ambiente, ahora también en el confinamiento, y de otras variables también que pueden afectar como en nuestras relaciones. Entonces, tomando en cuenta lo anterior y los puntos que hemos revisado hasta ahora, la idea es que dentro de este proceso podamos generar ideas, de que podamos también eh, ampliar nuestro punto de vista a nuevos conceptos, a ser un poco autocríticos también y, y poder generar dudas. El conocimiento siempre parte cuando nosotros tenemos una duda y somos capaces también de poder solucionarla sobre la marcha. Entonces, lo que propongo ahora es que podamos también tener un espacio de diálogo en el que ustedes también puedan plantear preguntas y puedan también expresar aquellas cosas que van pensando a medida que vamos conversando estas temáticas, ya que igual son temas que pueden llegar a ser sensibles para algunas personas y que quizás les deje alguna cosa eh, pendiente, por así decirlo, o alguna cosa que ustedes quieran clarificar o alguna cosa que ustedes quieran expresar. Así que se pueden sentir libres de poder hacerlo.
para que vayamos complementando estas ideas y también para que todos vayamos adquiriendo un conocimiento que se va dando a través del mismo proceso de compartir nuestros pensamientos y compartir nuestros sentimientos también. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces a la primera parte que nos convoca nuestras temáticas, que es el autoconocimiento. Como estuvimos revisando en la primera parte, el autoconocimiento surge desde nosotros mismos. El autoconocimiento es un proceso que se va dando a cabo de toda nuestra vida, que involucra nuestros procesos subjetivos, a modo en que nosotros podemos tomar conciencia de nosotros mismos para poder llegar a tener un mejor conocimiento y dominio tanto como de nuestra parte racional como de nuestra parte emocional. Entonces tenemos de que el autoconocimiento, la autoimagen, el autoconcepto son sinónimos de la idea que una persona tiene acerca de sí misma. Como mencionamos anteriormente, este su mundo es una parte subjetiva que tiene que ver básicamente con la forma en que la persona concibe su realidad. ¿Y qué vamos con esto, con estos términos que pueden sonar igual un poco más complicados? De que la forma en que nosotros vemos un objeto no es la misma forma en que lo percibe la otra persona. Ahí radica la subjetividad. La forma en que nosotros interpretamos un mundo es completamente diferente a cómo lo hace otra persona. Dado estos puntos, la forma en que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento también va siendo diferente de las demás personas. Es por eso también de que esa experiencia que adquiere el sujeto es lo que nos va haciendo diferente de los demás. A pesar de que puedan ser similares, la forma en que cada sujeto lo interpreta y lo deja para sí mismo llega a ser una diferencia en cuanto a cómo se va construyendo la persona a lo largo de su vida. Entonces, como todo proceso, tiene que partir por etapas. La forma en que nosotros vamos adquiriendo el autoconocimiento también es por un proceso que involucra primero tiempo, que involucra también nuestra disposición a aprender de nosotros mismos, a aprender de nuestros errores y darnos cuenta que también somos seres perfectibles, seres que necesitamos continuamente de estímulos para poder mejorar y para poder tener un mejor desarrollo como personas, como profesionales y en el ámbito tanto personal como laboral, respectivamente. Entonces, planteamos tres pasos para el autoconocimiento. El primer paso vendría siendo tener conciencia de uno mismo. ¿Qué es la conciencia de uno mismo? Saber lo que anteriormente estábamos mencionando, de que tenemos nuestra propia experiencia, de que cada uno de nosotros es un ser único, que percibe las cosas diferentes a los demás. Segundo paso es descubrir y explorar el propio pensamiento, los sentimientos y los actos. La forma que más describe cómo nos relacionamos con los demás son nuestros pensamientos y actos, y eso también involucra nuestros sentimientos. Entonces, el hecho de poder explorar nuestros pensamientos nos habla mucho de la predisposición que nosotros vamos a tener hacia los actos. Nuestros actos también va a ser una forma para poder predecir nuestros sentimientos. Entonces, la forma en que nosotros actuamos también va de la mano en la forma en que nosotros sentimos y pensamos. Esto es muy importante, porque para poder lograr cambios que son significativos necesitamos tener una armonía en los puntos anteriores para poder tener lo que se llama una congruencia, tanto en la forma en que nosotros pensamos como en la forma en que nosotros sentimos. Y eso nos lleva a actos. Y la idea es que cuando nosotros logramos un proceso de autoconocimiento, nuestros actos hagan referencia a esa armonía. Y el tercer punto es observar y estudiar las experiencias pasadas que nos sirvan en el presente y en el futuro. Muchas veces nos hemos planteado de que hoy he cometido muchos errores a lo largo de mi vida o me he equivocado muchas veces
Y la pregunta es, ¿de qué forma aprendemos nosotros de nuestras experiencias? ¿O de qué forma nos estamos planteando en relación a las experiencias pasadas? La forma en que nosotros tomamos la actitud de poder ocupar nuestras experiencias pasadas como un conocimiento para poder reaccionar hoy en día, es una forma de autoconocimiento que nos permite enfrentar de mejor forma situaciones que sean similares o situaciones que nos permitan también pasar por emociones que se parezcan, emociones que sean como más de la misma índole, por ejemplo, una pelea, por ejemplo, una emoción que sea muy desbordante, la forma en que nosotros nos podemos contener a nosotros mismos, la forma en que nosotros podemos reaccionar contra los demás va variando mucho desde la misma forma en que tomamos las experiencias pasadas para poder reaccionar hoy en día. Bueno, siguiendo ahora con nuestras temáticas, vamos a revisar lo que son los estilos de personalidad. Dentro de nuestra gama como seres humanos, también nos vamos conformando en el tiempo con ciertos rasgos de personalidad que son consistencia en el tiempo dentro de nuestro comportamiento. Pero así también nos vamos conformando con estilos de personalidad, que son tendencias que tenemos nosotros a actuar o pensar de determinada manera en forma en como nos hemos acostumbrado a reaccionar con nuestro entorno. Estas características, algunas pueden llegar a ser patológicas y otras también pueden llegar a ser un poco más flexibles, como también inflexibles. Entonces, dentro de este punto, me gustaría que pudiéramos participar para que vayamos generando un espacio reflexivo y un espacio también crítico para ir identificando diferentes estilos de personalidades y que ustedes también puedan identificarse con alguno. No necesariamente con los que vamos a mostrar, pero sí también pueden decir, hoy yo a veces también presento estos rasgos, o yo también a veces presento características de esta personalidad. Y vamos a revisar también qué tan bueno es, cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas también que tiene cada estilo de personalidad. Así que pueden ir generando comentarios a partir de esto, pueden ir generando también opiniones, si acaso tienen alguna opinión diferente, para que vayamos complementando este espacio y para que vayamos generando una dinámica mucho más colaborativa. Dicho esto, vamos a empezar entonces por hablar por el estilo de personalidad obsesivo. ¿Alguno de ustedes en momentos determinados de su vida le han llamado obsesivo? A veces puede estar bien empleado el término y otras veces no. Pero cuando vamos a la raíz del término obsesivo, vemos que la obsesividad es una idea recurrente que tenemos los seres humanos respecto a una cosa o a un objeto en particular. Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿qué piensan que podría ser entonces la personalidad obsesiva? En base a esto, vamos a definir entonces la personalidad obsesiva como un trastorno de personalidad que va hacia una exageración y una inflexibilidad de algunos pensamientos que pueden ser normales dentro de la vida cotidiana y llevan a cumplir cosas que tienen que ser como muy apegadas a las ideas del pensamiento. Vamos a poner un ejemplo en particular. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta mantener un orden. Entonces, cuando veo que algo no está en su lugar o algo está desencajando dentro de su entorno, del entorno en el que estoy yo, viene una sensación de que eso está mal y que necesito corregirlo y va a ser recurrente hasta que yo lo haga. Entonces, el rasgo, o sea, el estilo de personalidad, perdón, obsesivo
es esa misma inflexibilidad de tener que llevar a cabo acciones que, que van dentro de una misma rutina, pero que son rígidas, que son que van ligadas a una creencia de la persona. Por ejemplo, que todo tiene que estar en un orden determinado, que todo tiene que tener, por ejemplo, eh, este otro ejemplo, cuando las personas tienen que seguir normas, ya cuando les dicen de que siempre tienen que hacer lo correcto, porque si no les puede pasar algo, de que nunca jamás por su mente se les cruzaría romper alguna norma, o jamás podrían como dejar de lado el hecho de cumplir sus exigencias porque podrían pasar a sentirse muy mal. Entonces, todo esto, todas estas características son las que denotan a una persona que tiene una personalidad obsesiva. Y yo creo que gran parte de nosotros ha presentado algunas características de una personalidad obsesiva. No necesariamente en todos los contextos. No sé qué van pensando ustedes. Por favor, también pueden irlo comentando. Pero para poder irlo notando también como dentro de nosotros mismos, haciendo hincapié al proceso de autoconocimiento, vamos viendo en qué momentos podríamos tener una personalidad obsesiva. Nos sentimos a veces que somos un poco inflexibles con algunas creencias o que sentimos fatiga cuando no podemos llevar a cabo una tarea de manera perfecta, por así decirlo. Entonces vamos girando ese espacio. Dentro de la obsesividad también encontramos de que se pueden expresar tanto en las parejas, se puede expresar tanto en las relaciones de amistades, como también en la parte laboral. Entonces hay que tener ojo dentro de lo que es una personalidad como más sana, por así decirlo, a una personalidad que le cuesta poder funcionar dentro de un entorno. A esto vamos con lo siguiente, si la obsesividad, por ejemplo, ayuda a llevar a cabo las tareas del día a día sin ningún problema, quiere decir de que es un rasgo funcional. Pero ya si tenemos, por ejemplo, problemas para poder llevar a cabo nuestras actividades, hay que poner un poco más de ojo al respecto y tratar de complementar nuestro rasgo obsesivo con algunas ideas que nos ayuden a aliviar un poco ese pensamiento. Recordemos que estos procesos no son para determinarnos con una personalidad en específico, sino que son para poder identificar en nosotros, a partir de un proceso reflexivo, a cuáles características estamos más cercanas. Así que vamos con el siguiente. Y tenemos ahora entonces a la siguiente, que es la personalidad narcisista. Entonces, como captando un poco la idea anterior, vamos a ir realizando este proceso reflexivo para que cada uno de ustedes pueda identificar los rasgos o características de las personalidades para que vayamos generando un espacio reflexivo. Al igual que el anterior, pueden ir comentando, pueden ir también eh, adelantándose un poco, incluso como tratando de explicar en sus propias palabras lo que puede ser la personalidad narcisista. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado en algún momento o han conocido personas, si tienen conocimiento de lo que es la personalidad narcisista, que tienen varios rasgos de este estilo de personalidad. Entonces, para hacerlo igual que el anterior, vamos a definir lo que es la personalidad narcisista y después de esto vamos a dar un pequeño ejemplo. Dentro de la personalidad narcisista se incluye un ego muy alto, ya desmesurado por así decirlo, que implica que la persona tenga una percepción propia como de demasiada importancia, que necesita tener constantemente la atención y la admiración de los demás. Básicamente como ser el centro de atención de un entorno o de las personas que le rodean. Y haciendo, por ejemplo, actos o actitudes que, que vayan en consideración de esto. Es decir,
de que tengan que llamar la atención con actos, de que tengan, por ejemplo, que dar comentarios o como, oh, sí, pero lo mío es mejor. Por ejemplo, hay ciertas características de los estilos de personalidad narcisista que se caracterizan por una falta de empatía o por ser mucho más conflictivo con los demás, sobre todo porque hay poca empatía y mucha, pero mucha eh, egocentrismo. Dejémoslo en ese término, solamente con harto egocentrismo, porque no hay una relación que sea recíproca, sino que busca la admiración de los demás. Entonces, no puede llegar a disfrutar de la compañía de las demás personas, sino que básicamente está constantemente buscando llamar la atención y evitando cualquier tipo de crítica. Vamos con un ejemplo ahora, dentro del estilo de personalidad narcisista. Imagínense a una persona que está planteando un proyecto, ya dentro de una reunión con muchas personas más. Y de un momento a otro él, como necesita llamar la atención, le dice a todos, pero estamos perdiendo el tiempo casi, todos sabemos que mi proyecto es el mejor. No sabemos acaso es realmente el mejor, pero esa actitud que toma la persona ya dice fielmente de que es una persona con un estilo de personalidad narcisista. No tendría por qué serlo el mejor, ni tampoco tomar esa actitud frente a las demás personas para poder demostrarlo. O, por ejemplo, una persona que dice, no, no importa, total, van a volver a pedirme perdón en una discusión. O no, yo no admiro a nadie. A la única persona que admiro es a mí mismo. Entonces, esas son las características que definen a una persona dentro del rasgo más narcisista. Ahora vamos entonces con el esquizoide, con el trastorno de personalidad esquizoide. Quizás se les confunda la palabra esquizoide con otras que también son similares, pero que son diferentes en cuanto al contenido o a la descripción de sí mismo. Por ejemplo, suena similar a la palabra esquizoide a esquizofrénico o a esquizotípico, que también es una palabra que también se ocupa. Pero estos son diferentes. El trastorno esquizoide es más que nada una afección poco frecuente. No es muy frecuente que digamos, pero que sí se caracteriza por eh, rasgos que son comunes, por ejemplo, evitar las actividades sociales o la interacción con los demás. Esta limitación también va relacionada con la expresión emocional, entonces son trastornos, es un trastorno que la persona se manifiesta como más solitaria, se manifiesta como con falta de deseo de contactarse con demás personas o de establecer relaciones cercanas. Entonces, básicamente es no, no tener interés ni preferencia por estar como en áreas sociales. Aquí, por ejemplo, podemos tener una persona que elija más estar solo, de que tenga problemas también para expresarse emocionalmente, de que no parece eh, no parece conmoverse fácilmente también con expresiones emocionales de las demás personas, o que tampoco tenga como mucho deseo a hacer actividades que le hagan sentir placer. Entonces, podríamos decir de que esto es un estilo de personalidad que es mucho más apagado que las que hemos visto anteriormente, dado las características que mencionamos ahora. Siguiendo con nuestros estilos de personalidad, ahora vamos con el estilo de personalidad histérica. ¿Ya? Bueno, histérica, histriónica, este estilo de personalidad se enmarca un poco más en lo que es la inestabilidad emocional. Ya acá tenemos personas que necesitan ser el centro de atención también, pero desde una expresión emocional que es mucho más cambiante y mucho más desde llamar la atención,
como el típico florerito de mesa, como se puede llegar a conocer, pero que tiene una dramatización como muy exagerada, que hace llamar la atención de las personas. Entonces, a ver, como a modo de reflexión, ¿ustedes creen que a lo largo de su vida se han topado con personas que son histriónicas o histéricas? Como ejemplo tenemos a alguien que dentro de una fiesta, por ejemplo, donde tiene las emociones aceleradas, va, se sube arriba de la mesa a llamar la atención de todo el mundo. Y de un momento a otro empieza a hacer drama al ver que nadie la está tomando en cuenta y hasta que consigue el, ¿cómo se llama? La atención de los demás. Entonces perdón, básicamente en eso, porque ocupa mucho lo que son los recursos gestuales, la capacidad de poder como llamar la atención de las personas también, no solamente en el ámbito relacional, sino que también dentro del ámbito mucho más emocional. Entonces, como hemos ido revisando, estas características igual son importantes al momento de poder comunicarnos con los demás. Entonces, este mismo estilo de personalidad resalta mucho y marca mucho la diferencia cuando estamos en relación con una persona que es histérica. Ahora vamos con lo que es la personalidad evitativa depresiva. Bueno, dentro de estas características igual tenemos algunas que se asemejan a las que hemos revisado anteriormente, pero básicamente una persona evitativa depresiva evita mucho lo que son los contextos sociales por miedo a la crítica, por miedo también a que vayan a ser juzgados o rechazados también por el entorno social. Es por esto que no suelen hacer muchos amigos, a menos de que estén seguros que son de su mismo entorno social. Se parece un poco a algunos que ya hemos revisado, ¿cierto? Pero hace distinción en cuanto a que sí tienen interacción social, pero sí hay un temor en cuanto al bienestar y como a la estabilidad con las demás personas. Entonces eso también le provoca rasgos que son como un poco más depresivos, por así decirlo. Que ya asumen, por ejemplo, eh, bajos como estados de ánimo también o fluctúan mucho también hacia emociones negativas al momento de sentir que han sido humillados o al ser también criticados. Entonces, estas son como las principales características que envuelven a una personalidad evitativa depresiva. Antes de llegar al último punto, quisiera que quisiéramos una pequeña reflexión. ¿Qué tal les ha parecido estos estilos de personalidad y si acaso hasta el momento se han podido identificar con alguno de estos? Bueno, para presentar el último estilo de personalidad vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que es de noche, tienen que ir caminando a sus casas y de repente ven dos sujetos cruzando hacia la parte que ustedes van caminando. ¿Cuál de los estilos de personalidad que se están proyectando creen ustedes que deberían activar? Pues sí, en este caso tendríamos que ocupar el que está restante, que es el estilo de personalidad paranoide. Entonces se preguntarán ustedes en qué consiste el estilo de personalidad paranoide. Básicamente el paranoide se caracteriza por una desconfianza, que a veces puede llegar a ser injustificada, otras veces sí, que implica una interpretación de acciones de las demás personas como de una forma maliciosa, como en su contra. Entonces estos criterios eh, hacen que las personas paranoides tengan una desconfianza muy seguida a que las personas pueden engañarla,
hacerles daño o incluso a ser atacados en cualquier momento, como estábamos revisando en el caso. Entonces, eh, a veces cuando se forma ya un problema de este estilo de personalidad, es cuando hay desconfianza sin haber ninguna evidencia o tampoco algo que respalde la sospecha y los pensamientos de las personas respecto a las acciones que creen que van a cometer los demás. Ante esto entonces, ya terminando con este último estilo de personalidad, hagamos un recuento. Dentro de lo que hemos revisado, ¿ustedes creen que hay uno que sea peor que otro? Bueno, aquí la respuesta a cuál es peor no es básicamente las características que tenga este, sino a cuán rígido esté cada uno de estos estilos de personalidad en cada persona. A lo largo de lo que hemos revisado, estoy seguro que alguno de ustedes se ha sentido identificado con alguna de estas características y me alegraría saber más que se han sentido identificados con varias de estas características, ya que la parte de identificar es lo que es importante dentro del desarrollo de nuestra personalidad. Y cuando somos flexibles y oscilamos entre diferentes estilos de personalidad, es lo que nos va complementando como una persona mucho más enriquecida en cuanto a actitudes para poder enfrentar diferentes situaciones. Por ejemplo, si fuésemos siempre obsesivos, no tendríamos una posibilidad de poder flexibilizar ante algunas situaciones y ceder cuando nos damos cuenta de que no es posible llevar a cabo una acción de manera perfecta. O caeríamos muy mal si acaso siempre fuésemos narcisistas. El narcisismo en parte también es necesario para poder tener un poco de lo que es la autoconfianza y respaldar también lo que es la autoimagen. Pero tampoco es un elemento que tenga que estar 100% presente en las personas. Asimismo también una personalidad histérica. También a veces necesitamos llamar la atención o mostrar nuestro lado mucho más coqueto, por así decirlo, pero no podemos estar siempre encasillados en un mismo estilo de personalidad. Es por eso entonces que vamos identificando diferentes tipos de personalidades y darnos cuenta que cada una de las características es las que nos van conformando a nosotros como una persona totalmente diferente de otra. Y eso es lo especial y lo específico en cuanto a lo que hemos estado revisando respecto a lo que es el autoconocimiento. Si ustedes pudieron identificarse con alguno de estos, entonces ya estamos aplicando lo que es el autoconocimiento. Y este proceso de identificación tiene que ser una constante que nos permita también identificar nuestras emociones para poder desarrollar el autoconocimiento desde una forma mucho más completa. Entonces, vamos ahora con una parte que también es importante, que también es de los puntos centrales de esta presentación, que es la autogestión emocional. Para comenzar con la autogestión emocional, vamos a analizar la siguiente pregunta que va a complementar un poco el análisis que vamos a hacer. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo vivimos las emociones? Cuando nos preguntamos la forma de vivir las emociones, recurrimos directamente a nuestras experiencias personales, ¿cierto? A la forma en que nosotros interpretamos aquellas emociones que pasamos en nuestro día a día. Sigamos con el círculo de la diapositiva. Siguiente pregunta es: ¿qué son las emociones? ¿Qué valor le entregan ustedes a las emociones? ¿Qué piensan ustedes que son las emociones? ¿Tienen algún valor significativo dentro del día a día? ¿Son solamente estados que aparecen de vez en cuando? ¿O tienen alguna relación mucho más significativa con las cosas que van haciendo al día? La siguiente pregunta dice: ¿por qué son importantes las emociones? ¿Qué cualidad de las emociones es la que la hace importante durante su día? Quizás la carga que éstas implican, quizás la forma en que ustedes la recepcionan, o también porque involucran no solamente una parte que es más emocional, sino que también una parte lógica, racional.
una sensación gratificante o también alguna proyección que tengan ustedes también de ideales, por ejemplo la felicidad. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar esta habilidad? Cuando hablamos de autogestión emocional y combinamos las cuatro preguntas, la autogestión emocional va direccionada hacia la forma en que nosotros manejamos nuestras emociones. Como bien vimos al principio, la autogestión emocional nos permite poder disponer de las emociones para poder reaccionar de la forma en que nosotros estimemos conveniente al momento de estar presente con estas. Sigamos la misma línea y preguntémonos ahora, ¿cómo sería tener un completo control de tus emociones? Cuando vemos o cuando nos preguntamos, ¿cómo sería tener un completo control? Nos referimos a la forma en que nosotros administramos nuestras emociones. Pensémoslo de la siguiente forma. Anteriormente hemos reaccionado de una forma muy explosiva ante alguna situación, lo cual nos trajo algunas consecuencias que pudieron haber sido nada de gratificantes o algún otro conflicto que nos haya tocado. En ese estado, nosotros adquirimos una emoción y en nuestro estado presente podemos utilizar esa experiencia pasada para poder anticiparnos a un estado futuro. ¿Cómo es esto? Piensen que tienen a su disposición herramientas que son las emociones. Esas herramientas están entregadas por las experiencias pasadas y esas experiencias pasadas son las que nos ayudan a través del control de las emociones el poder regularlas en un estado futuro. Es por esto que la gestión emocional se complementa con el autoconocimiento, porque para poder tener una gestión emocional es necesario que nosotros podamos conocernos, podamos saber la forma en que reaccionamos ante diferentes estímulos y también poder complementar nuestras decisiones de cómo vamos a reaccionar dentro de ese ambiente. Esto, que es enmarcado dentro de un estado de desarrollo personal, se le llama inteligencia emocional, que es la forma en que nosotros administramos nuestras emociones siendo herramientas para poder guiar nuestra vida. Entonces, ¿cómo desarrollamos la inteligencia emocional? El primer paso para poder hacerlo es convertirnos en observadores, perdón, y explorar los pensamientos y emociones, identificando lo que está pasando de manera física, mental y emocionalmente. Pocas veces nos detenemos para poder pensar cómo las emociones nos impactan, pero al principio, como bien estuvimos revisando, las emociones tienen un impacto que son demasiado significativos y esos impactos son los que nos condicionan a tener una respuesta de diferente magnitud ante las situaciones que ya sean estresantes o sean de alto impacto emocional. Es por eso que el explorar las emociones y explorar la forma en que nosotros reaccionamos ante ellas nos permiten estar mejor preparados. Segundo punto, regular y sintonizar tus propias emociones pudiendo decidir si subo o bajo el volumen de mis emociones. La autorregulación es un punto fundamental para poder lograr una gestión emocional, dado que la regulación nos permite medir la intensidad de las emociones, así también como vamos midiendo la intensidad de nuestras respuestas ante las personas cuando nosotros tenemos una situación que no es agradable. Pongámonos en el siguiente ejemplo. Sumemos a lo que ya habíamos pensado anteriormente, una discusión que nos dejó un mal momento. Ahora cuando estamos en una situación que es similar, ¿cómo vamos a reaccionar? Me gustaría que pudiesen compartir su respuesta y ver de qué forma vamos desarrollando nuestra inteligencia emocional. Continuamos ahora entonces con nuestra tercera temática, que es el manejo y control del estrés. Hoy en día es muy importante tener un control del estrés
dado las situaciones contextuales a las cuales estamos sometidos constantemente y también la presión. ¿Alguno de ustedes tiene alguna situación en particular que haya tenido que enfrentar con un manejo bueno del estrés? Bueno, las mejores herramientas siempre son las que se dan sobre la marcha, pero vamos a revisar cuáles pueden ser los mejores complementos para poder manejar el estrés. Primero, entendamos qué es el estrés. El estrés es una reacción fisiológica que permite adaptarnos a una situación demandante o compleja de una forma rápida y adecuada. Hay diferentes niveles de estrés. El estrés, básicamente, al ser una respuesta fisiológica, nos permite poder enfrentar las situaciones de la vida diaria. Pero cuando este estrés sobrepasa los límites normales es cuando se vuelve una enfermedad. Tenemos entonces un estrés bueno y un estrés malo. Un estrés bueno que nos permite movilizarnos, nos permite poder adquirir competencias, nos permite adquirir experiencias, y otro estrés que sobrepasa los límites corporales y mentales y que nos inmoviliza ante los estímulos ambientales. Entonces, revisemos un poco qué situaciones nos estresan hoy en día. Veamos, el trabajo puede ser una situación estresante. Piensen, por ejemplo, el cambio de rutina que han tenido ustedes dentro de esta situación de pandemia. ¿Cómo le ha afectado, ha aumentado el nivel de estrés? Pensemos también en las filas de supermercado, ahora son mucho más comunes, dado que la cantidad de gente que se aglomera para poder comprar es mucho más que en situaciones anteriores. Pensemos también en los conflictos familiares. ¿De qué forma solucionamos nuestros conflictos familiares? ¿De qué forma nosotros nos enfrentamos a los problemas en el ámbito familiar? ¿Es un factor de estrés grande? Yo diría que sí. ¿Y de qué forma entonces tenemos que enfrentarlos? Otra situación que nos puede enfrentar son las dificultades económicas. Muchas veces también vienen asociados con preocupaciones o con tipos de incertidumbre que también nos dan una predisposición hacia el estrés. Recordemos que el estrés es una respuesta fisiológica que prepara el cuerpo para poder llevar a cabo una acción, y la preocupación es un estado de alerta anticipatorio a una acción que aún no ocurre. Entonces las preocupaciones también nos producen estrés. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos que mantener una voluntad firme. Tenemos que tener también la capacidad de poder explorar las cosas que estamos sintiendo, nuestras emociones, aplicar los principios del autoconocimiento y de la gestión emocional para poder manejar el estrés. Compartir nuestras cargas, recordar que nuestras cargas no solamente nos competen a nosotros mismos, sino que también tenemos que saber conversar con los demás. También darnos tiempos para poder descansar, darnos tiempo para poder relajarnos mentalmente y así también poder liberar un poco de estrés. ¿Alguno de ustedes tiene alguna técnica principal que ocupe durante estos tiempos para poder manejar su estrés? Vamos ahora al siguiente ejercicio. Tomen asiento en una posición que les favorezca, sobre todo estar alertas. Pies en el piso, espalda, cuello y cabeza inclinada. Ahora, a la cuenta de 3, inhale y exhale. Inhale y exhale. Sea consciente de su respiración y de cómo el aire entra y recorre el cuerpo. Y volvamos a repetir. Inhale y exhale. Sienta su sensación corporal, su postura, la sensación de los pies, de las manos. Conéctese con el momento presente.
y vuelva a repetir el paso. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Sienta cómo el aire va recorriendo sus extremidades, sus pies, sus manos. Sea consciente de todo su cuerpo y de cómo se está conectando con el momento presente. Y vuelva a repetir. Inhale y exhale. Este ejercicio nos sirve para poder conectarnos con el momento presente y hacer también conexión con las emociones que estamos sintiendo, y nos ayuda de una forma significativa a poder combatir el estrés. Recuerden de que no hay herramienta más importante que la conciencia propia, y esa conciencia es la que nos ayuda a poder enfrentar los momentos más difíciles, sobre todo aquellos momentos que involucran el estrés. Ahora, ya que entramos en un momento de relajación, pensemos en las siguientes preguntas y tratemos de responderlas. ¿Consideran que tienen un manejo emocional de tu vida diaria y a la hora de tomar una decisión? Y la siguiente, ¿consideras que posees las habilidades de autocontrol emocional? No es necesario que las respondas ahora, déjalas pendiente, y si quieres, repite mientras tanto el mismo ejercicio de respiración para que puedas tomar conciencia de ti mismo. Terminando nuestra actividad, pasamos ahora entonces al último punto de nuestras temáticas, y uno de los que engloba todas las características que hemos estado repasando con anterioridad, y esa es la comunicación efectiva, que involucra dos temas principales: la asertividad y la empatía. Primero, ¿qué es la empatía? ¿Cuáles son las características de la empatía? La empatía se define como una inteligencia interpersonal, dado que es una habilidad para estar consciente, ser consciente de uno mismo, de los demás, para tener la capacidad de poder reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. Se define la empatía como el proceso psicológico que abarca la suma de mecanismos afectivos, cognitivos, del compromiso que se manifestaba con una relación de las experiencias observadas con el otro. En resumen, es la conexión emocional empática. No basta solamente con tratar de sentir lo que el otro siente, sino que también estar conectados con la otra persona. El proceder con empatía no significa estar de acuerdo con el otro, no implica dejar de lado las propias convicciones o asumir como propias las del otro. Es más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien sin por ello dejar de ser empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias motivaciones. Este punto es importante. Para la empatía no es necesario despojarnos de nuestros propios pensamientos, pero sí comprender de que el otro es una persona completamente diferente y que también su opinión debe ser válida. Desde este punto de vista, la empatía permite una conexión con el otro de una manera auténtica y de una manera comprometida. Ahora vamos con la segunda patita. Ya revisamos lo importante que es la empatía. Ahora vamos a la segunda parte, que es la asertividad. Y lo vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Póngase en la situación de que van a un restaurante a cenar. Cuando el camarero les trae lo que han pedido y se dan cuenta de que la copa está sucia, con marca de pintura en los labios de otra persona, ustedes podrían hacer tres cosas. Primero, no decir nada y usar la copa sucia aunque estén en disgusto. Lo segundo es armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverán a ir a ese establecimiento. Y la última es llamar al camarero y pedirle que por favor les cambie la copa. ¿Ustedes cuál de estas tres elegirían como opción? Cuando hablamos de asertividad,
hablamos de tres características específicamente. La primera es la pasividad, el cual se corresponde con la primera alternativa. La segunda es la agresividad, la cual corresponde con la segunda alternativa. Y la tercera es la asertividad, la cual corresponde con la tercera alternativa. Y esperemos que hayan elegido la tercera alternativa. Entonces entendamos mejor qué es la asertividad. Cuando hablamos de los péndulos de la asertividad, hablamos de la oscilación que tiene nuestro comportamiento. Ambos polos, pasivo y agresivo, oscilan constantemente entre las actitudes que tenemos como persona al momento de comunicarnos. Cuando este péndulo se establece en un punto central, llegamos a un punto que se llama asertividad, que es el punto medio del comportamiento pasivo y del comportamiento agresivo. Tenemos que entender esto porque es súper importante. No se trata de ser siempre pasivo ni siempre agresivo. Se trata de ser una combinación entre ambos elementos, teniendo a disposición ambos para poder tener una respuesta que sea asertiva ante una situación, no dejándose pasar ni tampoco pasar a llevar a los demás. Como conclusiones, tenemos lo siguiente. Probablemente hemos tenido muchas relaciones en las que nos hemos sentido desconectados o conectados, poco respetados, respetados, muy queridos o poco queridos. También hay momentos en los que nos hemos sentido frustrados o poco considerados. Al sentirnos amenazados suele surgir el miedo y el estrés, y en un esfuerzo por evitar esa incomodidad puede reaccionar de bajo forma, en las que realmente la relación con nosotros mismos y la relación con los demás puede empeorar. Podemos dejar de escuchar, tener dificultades para expresarnos claramente las emociones y las necesidades, o caer en las trampas mentales reactivas de culpabilizarnos, criticar o juzgar. Esto suele hacer que los otros se tornen más defensivos y la situación acaba complicándose mucho más. Este ciclo suele continuar y escalar mucho más. Uno se siente cada vez más temeroso, enfadado, estancado y absorto en la visión propia de las cosas y los sentimientos. De esta forma aumenta la resistencia y la necesidad de defenderse, cae la empatía y la sintonía con un otro. Afortunadamente podemos interceptar este ciclo cultivando habilidades para una comunicación más efectiva, aumentando así la posibilidad de tener interacciones más significativas y gratificantes, al incorporar la atención plena en la comunicación, prestando atención a tus pensamientos, emociones y sensaciones. Así ir creciendo para poder responder intencionalmente a las acciones de los demás, en vez de reaccionar bajo formas habituales. Entendamos que las relaciones con los demás son súper importantes y que cada una de las cosas que nosotros hemos revisado complementan esta importancia hasta llegar a un punto en que nosotros nos podamos comunicar, dado que poseemos un autoconocimiento, que poseemos una gestión emocional, que sabemos cómo abordar nuestro estrés y que además tenemos una comunicación que es efectiva. Muchas gracias por haber participado de esta capacitación y espero les haya servido mucho.